Hola, en este video vamos a desarrollar distintos ejercicios donde se aplica el desarrollo binomial o el desarrollo multinomial. En este primer ítem dice cuántos términos tiene el desarrollo de la expresión x más y más z por u más b por r más t más s. Bueno, tenemos que pensar que lo que tendríamos que hacer algebraicamente es hacer la propiedad distributiva. Cuando queremos hacer la propiedad distributiva, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, el primero por el primero por el primero, el primero por el primero por el segundo, acá voy escribiendo, y así hasta el último, que es el tercero z por b por s. Bueno, lo que nosotros queremos determinar es cuántos de estos términos hay en este desarrollo. Observemos que cada uno de los factores son, en este caso es un trinomio, un binomio y otro trinomio. Los caracteres que se encuentran en cada uno de los términos de estos binomios, trinomios, son distintos. Entonces, cuando uno hace la propiedad distributiva, no se van a poder agrupar porque no va a haber términos semejantes. Bueno, en este caso lo que tenemos que pensar es que lo que estamos formando son palabras de 3 letras, tales que la primera es tomada del primer factor, la segunda es tomada del segundo factor y la tercera es tomada del tercer factor. Al no haber letras repetidas en ninguno de los factores, no va a haber términos semejantes. Bueno, eso nos lleva a pensar que, bueno, para la primera letra vamos a tener 3 opciones, independientemente de si haya elegido la X, la Y o la Z, voy a tener 2 opciones para la segunda letra, es decir, elegir la U o la B, e independientemente de eso, elegir 3 opciones para la tercera letra, que es la R, la T o la S. Bueno, de todo eso llegamos a la conclusión que por principio multiplicativo vamos a tener 18 términos sin agrupar, o sea, en realidad el sin agrupar acá no hace falta ni aclararlo, pues ya estamos viendo que todos los términos son monomios de una sola letra y que todas las letras son distintas. Bueno, lo que nos pide en este segundo ítem es cuántos términos sin agrupar tiene el desarrollo de a más b más c elevado al cubo. Aquí sí tiene sentido que esté reforzada la idea de que sea sin agrupar, pues cuando uno hace el desarrollo de a más b más c al cubo, lo que estamos haciendo es usar la propiedad distributiva entre el producto de a más b más c por el factor otra vez a más b más c y otra vez el factor a más b más c. A diferencia del caso anterior, aquí en cada uno de los factores tenemos los mismos caracteres. Por lo tanto, digamos, cuando yo hago, por ejemplo, a por b en la distributiva o hago b por a, voy a tener siempre a cuadrado por b. Por lo tanto, después no voy a tener esa cantidad de términos, si no se van a poder agrupar porque van a haber términos semejantes. Bueno, en este caso vamos a hacer que aparezca y si consideramos un análisis similar al caso anterior y tendremos que la cantidad de términos sin agrupar es 3 al cubo. Bien, o sea que del primer factor podemos sacar cualquiera de los 3 caracteres, del segundo factor cualquiera de los 3 caracteres, del tercer factor cualquiera de los 3 caracteres. Ahora una observación que es importante, vamos a hacer que aparezca, es que en este desarrollo hay términos semejantes. Lo que comentábamos recién, por ejemplo, si yo tomo la A del primero, la A del segundo y la B del tercero, estaría formando un A cuadrado por B. Pero si yo tomo a del primero, b del segundo y a del tercero, también estoy formando un a cuadrado por b. Entonces, cuando estos se agrupen, va a haber una menor cantidad y bien, acá está el desarrollo agrupando todos los términos. De esos 27 términos terminan quedando, bueno, acá hay por ejemplo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 términos. En el tercer ítem lo que nos piden es cuál es el coeficiente de x al cubo por y a la sexta en el desarrollo, perdón que acá está equivocado, en el desarrollo de x más y a la novena. Bueno, vamos a ver dos maneras. Una primera manera la presentamos ahí. Siguiendo la misma lógica que vimos en los dos ítems anteriores, lo que estamos pensando es que tener x más y a la novena es lo mismo que tener x más y por x más y 9 veces multiplicando. Entonces, cuando nosotros hacemos la propiedad distributiva, estamos pensando en una palabra de 9 letras
donde si queremos el coeficiente de x al cubo por y a la sexta, tenemos 3 letras x y 6 letras y. Lo que nosotros queremos saber, si queremos calcular el coeficiente de x al cubo por y a la sexta, es cuántas palabras tenemos formadas por x al cubo, por 3 letras x y 6 letras y, entendiendo que esto es todas las permutaciones de este multiconjunto. Bueno, son las permutaciones hileras de los elementos de m, entonces ya sabemos esto por un teorema anterior, que es 9 factorial sobre 3 factorial por 6 factorial. Bueno, esa sería una primera manera. Una segunda forma de pensar el ejercicio es decir, bueno, nosotros ya hemos visto la fórmula del binomio de Newton y solamente tenemos que aplicar, yo acá la escribí con A y con B para que después me sea más fácil en todos los ítems acomodarla a las expresiones con X, pero en el lugar de A estaría tomando que A es X, en el lugar de B que B es Y, N es 9 porque estoy hablando de elevar a la novena, y si yo quiero la expresión X al cubo y a la sexta, observemos que si ves y, K tiene que ser 6, que es lo que estamos poniendo acá. Con lo cual el coeficiente, que es este número combinatorio, quedaría el número combinatorio 9, 6, que si hacemos la cuenta da el mismo resultado que vimos en la primera forma. Y se notar que haber calculado el coeficiente pedido es lo mismo que determinar cuántos términos semejantes a x al cubo por y a la sexta hay en el desarrollo sin agrupar de x más y a la novena, ¿no? Eso se entiende, que lo que nosotros calculamos son todos los términos que son semejantes y que obviamente al agruparlos se suman entre sí y quedaría esta cantidad como el coeficiente de x al cubo por y a la sexta. Bueno, en este ítem lo que nos piden es el coeficiente de x a la cuarta por y al cubo en el desarrollo de la expresión 5x menos 2y a la séptima. Para resolverlo vamos a pensar nuevamente en el binomio de Newton. Lo único que tenemos que saber es acomodar correctamente quién es A, quién es B, quién es N y cuál sería el K para obtener x a la cuarta por y al cubo. Bueno, si trabajamos correctamente y observamos bien, A jugaría el papel de 5x, B jugaría el papel de menos 2y, N sería 7, y para obtener la expresión x a la cuarta y al cubo, yo necesito que acá donde dice B está menos 2y, para que me quede y al cubo, K tiene que ser 3. Bueno, de esa manera, si sabemos trabajar con esa expresión, obtenemos que estaríamos trabajando con el combinatorio 7, 3 por la expresión 5x a la cuarta por la expresión menos 2y al cubo, que si hacemos la cuenta, nos termina quedando la expresión de menos 175.000 x a la cuarta por y al cubo, lo que nos está dando una idea de que el resultado de esta expresión, el coeficiente buscado es menos 175.000. Lo que nos piden en este ítem es cuántos términos semejantes a la expresión u por r cuadrado por t a la cuarta y en el desarrollo sin agrupar de la expresión u más r más t a la séptima. Es decir, si yo hiciese u más r más t a la séptima, es multiplicar 7 veces este trinomio entre sí, eso, la cantidad de términos sin agrupar sería 3 a la séptima. Ahora, de todos esos términos hay una cierta cantidad que lo que nosotros queremos buscar que son semejantes a u por r cuadrado por t a la cuarta. Eso es lo mismo que buscar el coeficiente de esta expresión una vez que agrupe y habiendo hecho la potencia 7 de este trinomio. Bueno, la forma de pensarlo es considerar en palabras de 7 letras formadas por los elementos del multiconjunto que tiene una letra U, 2 letras R y 4 letras T. Y bueno, ya sabemos que eso es el cociente entre 7 factorial, que es la cantidad de elementos del conjunto multiconjunto M, dividido las permutaciones de los elementos que son indistinguibles entre sí, eso de la clase del R, que son 2 elementos, y el 4 factorial, que tiene que ver con todas las permutaciones de las 4T, pues son indistinguibles entre sí. Lo que nos preguntan en este ítem es cuántos términos hay una vez agrupados en el desarrollo de la expresión u más r más t a la séptima.
Bueno, aquí ya tenemos que pensar en una combinación de razonamientos. Vamos a iniciar diciendo esto. Ya sabíamos que hacer u más r más t a la séptima es hacer el producto de estos 7 trinomios idénticos entre sí. Cada término del desarrollo es una palabra de 7 letras, tal que la primera letra es tomada del primer factor, la segunda letra es tomada del segundo factor y así siguiendo. Bueno, lo que nosotros podemos hacer para poder contar lo que se nos pide es considerar cuántos términos, para considerar, o sea, cuántos términos quedan una vez que están agrupados. Es lo mismo que contar la cantidad de soluciones de la siguiente ecuación lineal con coeficientes unitarios o los enteros no negativos, donde x1 es la cantidad de factores de los que tomo la letra u al hacer la propia distributiva, x2 es de los que tomo r y x3 de los que tomo la letra t. Entendiendo que esta cantidad siempre tiene que ser 7, porque es lo que uno va a tener en el desarrollo agrupado de la propiedad de la potencia 7 de este trinomio. A ver, dicho de otra manera, ¿qué factores podría tener? Yo puedo tener un u por r cubo por t cubo. ¿Por qué puedo tener eso? Porque la suma de las tres potencias dan 7. Porque eso sería, por ejemplo, tomar u del primer factor, r y r de los tres siguientes, t y t de los tres siguientes, por lo tanto ahí tengo uno de los términos. Lo que pasa es que cuando tengo esos términos, hay una cierta cantidad de términos que son semejantes a ellos, que es lo que calculamos en el caso anterior, y eso es lo que determina el coeficiente. Lo que nosotros ahora queremos saber cuántos términos distintos tiene eso. Bueno, en particular, esto es una ecuación lineal con coeficientes unitarios resuelto en el universo de los enteros no negativos y sabemos por un teorema que esa cantidad es el combinatorio 9,2, o sea 7 más 3 menos 1 sobre 3 menos 1 y eso da una cantidad de 36 términos. En este caso, nosotros recordemos que hay una fórmula que vimos en un apunte anterior, que es el teorema 5, que nos dice cómo analizar el desarrollo multinomial, o sea, la potencia de un determinado multinomio. Y aquí tenemos, bueno, cómo se obtienen los coeficientes, que es lo que hicimos en el ítem anterior. Y aquí abajo tenemos que dice, donde el símbolo sumatoria, o sea, cuántos términos va a tener esto, tiene que ver con que la suma de los exponentes de cada una de las variables que definen al multinomio tiene que ser la potencia. Es lo que decíamos recién en nuestro caso. Si la expresión era u más r más t a la séptima, la potencia de u más la potencia de r más la potencia de t tiene que ser 7. O sea, vamos a tener términos donde sean solamente u a la séptima, o sea que r va a ser 0 y t va a ser 0. Por eso estamos hablando de los enteros no negativos, o sea, el 0 puede ser tomado o números naturales. Podría ser, por ejemplo, r a la cuarta por t al cubo, o sea, ahí tenemos que u es 0. Podría ser u al cubo por r al cuadrado por t al cuadrado. Bueno, combinaciones de ese tipo son las que determinan, son soluciones a esta ecuación y son las que determinan cuántas soluciones, es lo mismo que hablar de cuántos términos uno tiene en el desarrollo de la potencia 7 del trinomio u más r más t. Bueno, y en este último ítem lo que queremos averiguar es cuál es el coeficiente de la expresión 1 sobre x a la 16 en el desarrollo de esta expresión algebraica. Bueno, primeramente tomemos la siguiente cuenta como para facilitar el cálculo de lo que nos están pidiendo. Tener este producto, como la potencia se distribuye con respecto al producto, podemos escribir esta igualdad. Aquí tenemos los mismos dos monomios, x cuadrado y 1 sobre x cuadrado, es la resta por la suma de las mismas expresiones, eso es el quinto caso de factoreo. Por lo tanto podemos escribir lo que se llama diferencia de cuadrados y podemos escribir que la expresión que nos pidieron analizar es exactamente equivalente a la expresión x a la cuarta menos 1 sobre x a la cuarta todo elevado a la octava, es decir, es la potencia 8 de un binomio. En particular, vamos a hacer lo mismo que hicimos en los casos anteriores, usar el desarrollo del binomio de Newton acomodando correctamente quiénes son A, B, N y K. En este caso A es x a la cuarta,
b vamos a tomarlo como menos 1 sobre x a la cuarta, la potencia de n es igual a 8, y lo que queremos saber, que aquí a veces puede resultar un poquito más complicado, pero hay que jugar un poquito con las expresiones, es que nosotros necesitamos que k sea 6, o sea, queremos analizar el término de k igual a 6 en esta sumatoria. A ver, ¿por qué necesitamos ese término? Lo vamos a descubrir ahora. Si nosotros miramos la siguiente expresión, con k igual a 6 tendríamos el combinatorio 8, 6, a que es x a la cuarta, 8 menos 6 es 2, y menos 1 sobre x a la cuarta, que es el b a la sexta. Cuando hacemos x a la cuarta al cuadrado nos queda x a la octava. Cuando hacemos, bueno, menos 1 a la sexta es un 1, por eso sigue siendo todo positivo. Y el 1 sobre x a la cuarta, todo eso elevado a la sexta, termina siendo un 1 sobre x a la 24. Si hacemos x a la octava sobre x a la 24, termina quedando un x a la 16 en el denominador. Por lo tanto, ahí tenemos que el coeficiente termina siendo 28, que es lo que queríamos determinar.